La puerta de cristal del hotel se abrió con un suave silbido, dejando escapar un soplo de aire frío, perfumado con jazmín artificial y productos de limpieza caros. Sentí todas las miradas clavarse en mi espalda cuando di un paso al frente y apoyé mi bolso sobre el mármol del vestíbulo. Delante de mí, mi nuera soltó un grito ahogado. ¿Qué hace usted aquí? Su voz se quebró entre el pánico y la furia. Usted no estaba invitada. Mi hijo a su lado no dijo nada. No me defendió. No preguntó. Solo me miró como si yo fuera una vergüenza. El gerente del hotel dio un paso hacia mí, inclinó ligeramente la cabeza y pronunció las palabras que hicieron que todos se quedaran en silencio. Bienvenida, señora Rosa. Todo está listo para usted. Fue entonces cuando entendí que ya no podían hacerme invisible. Antes de llegar a ese instante, antes de ese silencio espeso que pesó más que cualquier insulto, mi día había comenzado como tantos otros en mi casa de siempre. La misma casa humilde en las afueras de Guadalajara, con sus paredes decoloradas por el sol y el tiempo, con el ventilador que chirriaba en la esquina del comedor y el mantel de flores de plástico que aún conservaba una mancha vieja de salsa que nunca se quitó del todo. El olor de los frijoles hirviendo llenaba la cocina desde temprano. Yo había amasado las tortillas con calma, como lo hacía mi madre, presionando la masa con la palma hasta sentir su textura tibia bajo mis dedos. Afuera, el canto lejano de un vendedor ambulante se mezclaba con el ladrido del perro del vecino. Todo era tan normal, tan cotidiano, como si el mundo no estuviera a punto de romperme el corazón. Ese día venían mi hijo Luis y mi nuera Carla, junto con los padres de ella. Una comida en familia, así lo habían llamado. Yo pensé que tal vez querían acercarse de nuevo, que después de meses de distancia podríamos volver a hablarnos como antes. Quizás hasta me pedirían perdón por las veces que me dejaron sola en los cumpleaños, o en Navidad, o en los domingos que yo pasaba mirando la televisión sin saber qué hacer con tanto silencio. Puse la mesa con el cuidado de una mujer que todavía cree que el amor se demuestra en pequeños detalles. Saqué los platos blancos con bordes dorados, los que me regalaron el día de mi boda hace 40 años. Solo 2 tenían una grieta discreta. Los demás seguían firmes como yo. Coloqué una vela pequeña al centro, aunque era mediodía, porque a mí me gustaba ver esa llamita temblar como si le diera vida a la casa. Cuando tocaron la puerta, mi corazón dio un salto. Luis entró primero. Me abrazó rápido, casi por compromiso. «Hola, mamá». «Hola, hijo», respondí intentando sonreír. Detrás venía Carla, con unos tacones tan altos que resonaban en el piso viejo. Su perfume fuerte llenó el aire, tapando el olor de mi comida por un momento. Me dio 2 besos en el aire, sin tocarme realmente. «Hola, doña Rosa», dijo mirando alrededor, con esa expresión que siempre tenía cuando entraba a mi casa, como quien inspecciona algo pasado de moda. Los padres de ella llegaron después. La señora llevaba una bolsa de marca enorme colgando de su brazo. El señor miró mi sala, como quien evalúa una casa que va a comprar en oferta. «¡Qué pintoresco!», murmuró él, sin molestarse en bajar la voz. Yo fingí no haber escuchado. En la vida una aprende a hacerse sorda para sobrevivir. Nos sentamos a la mesa. Yo serví el mole que había estado preparando desde la mañana. El vapor subía lento, cargado de especias, y por un segundo pensé que quizá eso los haría recordar que allí, en ese lugar pequeño, había amor, historia, familia. Pero Carla apenas probó un bocado. «¿No tenías algo más?»,
ligero?, preguntó, empujando el plato con la punta del tenedor. Es que el mole me cae un poco pesado. Luis no dijo nada, solo siguió comiendo en silencio. Los padres de ella hablaban de restaurantes caros, de viajes y de spas en la playa. Yo escuchaba en silencio, asentía de vez en cuando, preguntándome en qué momento mi hijo se había perdido en ese mundo donde su madre ya no encajaba. Entonces Carla dejó su celular sobre la mesa y sonrió satisfecha. Por cierto, queríamos contarle algo. Doña Rosa empezó con un tono demasiado dulce para ser sincero. Ya reservamos las vacaciones familiares de este año. Nos vamos a Puerto Vallarta la próxima semana, a un hotel precioso 5 estrellas frente al mar. Mi corazón latió más rápido. De verdad pregunté, qué bonito, hijo. ¿En cuál hotel? Luis no me miró. Sus ojos estaban fijos en la mesa, en la veta desgastada de la madera. En uno que se llama Bahía Paraíso, mamá. Carla tomó la palabra otra vez con rapidez. Solo vamos nosotros dos y mis papás. Es algo más privado, ¿sabe? Necesitamos descansar, despejarnos. Últimamente todo ha sido muy estresante. Claro, dije despacio. ¿Y cuándo se van? El lunes, respondió ella. Ya tenemos todo pagado. Boletos, habitaciones, spa, todo. Yo asentí. El silencio cayó como una manta pesada entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta, pero apreté los labios. No iba a llorar frente a ellos. Me alegra que puedan viajar, logré decir al fin. Se merecen un descanso. Carla cruzó las piernas satisfecha. Me miró fijamente sin ningún rastro de compasión y añadió. Y... bueno, doña Rosa, no se lo vaya a tomar a mal, pero la verdad es que usted a veces nos estresa un poco, siempre opina, siempre está encima. En este viaje queremos paz, sin presión, sin drama. Esa frase me cortó más que cualquier cuchillo. Mi hijo seguía en silencio. Ni una palabra para defenderme, ni una mirada de apoyo. Solo su silencio, ese silencio que dolía más que los insultos. Asentí una vez más lenta, con la dignidad de una mujer que ha aprendido a tragar el dolor sin derramarlo. Entonces váyanse tranquilos, dije en voz baja pero firme. Disfruten sus vacaciones. Nadie volvió a mencionar el tema. La comida continuó forzada con conversaciones superficiales, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente viajaba muy lejos, a cosas que ellos no imaginaban, a secretos escondidos bajo años de sacrificio y silencio. Mientras Carla hablaba sobre trajes de baño y cócteles en la alberca, yo miraba mis manos arrugadas sobre la mesa y pensaba en todo lo que esas manos habían construido. Y por primera vez en mucho tiempo, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor, era decisión. Después de que se fueron, la casa quedó en un silencio casi ofensivo. El eco de las risas falsas de Carla y de los comentarios altaneros de sus padres parecía seguir rebotando contra las paredes descascaradas. El plato de mole que nadie quiso terminó frío sobre la estufa y la vela en el centro de la mesa se había consumido hasta dejar un charco de cera apagada. Me quedé ahí de pie sin fuerzas para moverme, observando el lugar donde mi hijo había decidido borrarme con su silencio. ¿Cuántas veces me habían dejado sola en esta misma mesa? Y aún así yo siempre la ponía, siempre cocinaba, siempre esperaba. Me senté lentamente, sintiendo cómo la madera vieja de la silla crujía bajo mi peso. Apoyé los codos sobre la mesa y miré mis manos. Manos que habían trabajado desde los 12 años, cuando acompañaba a mi madre al mercado central. Manos que habían lavado ropa ajena, que habían cargado cajas pesadas, que habían contado monedas una por una antes de decidir si alcanzaban para frijoles o para un poco de carne.
Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a caer uno tras otro como gotas de lluvia golpeando un techo de lámina. Recordé cuando Luis era apenas un niño y su padre aún vivía. Teníamos una tiendita chiquita en la esquina, vendíamos refrescos dulces, tortillas y cigarros sueltos. No ganábamos mucho, pero alcanzaba para comer y para pagar la escuela. Hasta que su padre enfermó. Primero fue la tos, luego el cansancio constante. Después, aquella noche terrible en la que tuve que llevarlo de urgencia al hospital porque ya no podía respirar. Luis, con apenas 10 años, se aferraba a mi falda temblando. Yo le decía que todo iba a estar bien, aunque yo misma no estaba segura. Mi esposo murió 2 meses después. El corazón, dijeron los médicos. Yo solo sabía que el mío también se había partido en 2. Desde ese día, mi hijo y yo estuvimos solos contra el mundo. Trabajé limpiando casas, cuidando niños ajenos, vendiendo comida en la puerta de la escuela. Me despertaba antes de que saliera el sol y volvía a casa cuando la luna ya estaba alta. A veces me sentaba en la orilla de la cama, sin siquiera fuerzas para quitarme los zapatos. Pero nunca permití que Luis sintiera el hambre profunda que yo conocí de niña. Cuando entró a la secundaria y dijo que quería seguir estudiando, yo supe que haría lo imposible para lograrlo. Vendí el anillo de bodas que su padre me había dado, ese pequeño círculo de oro que había sido mi mayor tesoro durante años. Lo envolví en un pañuelo blanco y lo llevé a una casa de empeño. A cambio recibí unos cuantos billetes arrugados que guardé en el brasier cerca del corazón. «Esto es para tu futuro hijo», le dije. «Tú no vas a terminar como yo muriendo de cansancio». Él me abrazó llorando. «Te lo voy a pagar, mamá, te lo prometo». Y yo le creí. Más tarde, cuando conoció a Carla, volví a creer. Ayudé a pagar el enganche para su primer departamento. Les compré un refrigerador, usado todavía bueno. Les di dinero cuando no les alcanzaba para la renta. Cuidé a mis nietos cuando Carla decía que necesitaba tiempo para trabajar o para descansar o simplemente para desaparecer un rato. Nunca pedí nada a cambio, ni una tarjeta en mi cumpleaños, ni una llamada en Navidad. Solo pedía una cosa: respeto. Pero en lugar de respeto recibí desprecio. Carla me miraba como si yo fuera un estorbo viejo, una sombra del pasado que debía desaparecer. A veces, cuando venía por los niños, la escuchaba murmurar por teléfono: «Mi suegra está loca. No hace bien las cosas. Todo lo arruina». Y Luis, mi propio hijo, en lugar de defenderme, reía. En ese momento recordé todos los sobres que había sacado de debajo del colchón. Las veces que presté dinero, sin firmar nada, confiando en la palabra de mi hijo. Porque una cree que un hijo siempre va a agradecer. Pero Carla no agradece, ella exige. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi cuarto. Bajo la cama, justo en el mismo lugar donde antes escondía mis ahorros, aún conservaba una caja de madera. La abrí con cuidado. Allí dentro había fotografías antiguas. Luis con su uniforme de primaria, Luis sosteniendo su diploma, Luis el día de su boda, con una sonrisa que apenas reconocí. También estaban los papeles de los préstamos que nunca me pagaron. Recibos viejos, anotaciones hechas, con mi letra, fechas y cantidades. Marzo, 20,000 pesos. Abril, 15,000 pesos. Agosto, 30,000 pesos. Si sumaba toda la cifra, superaba los 800,000 pesos. 800,000 pesos que salieron de mis manos cansadas, de mi espalda rota, de mis madrugadas sin dormir. 800,000 pesos. Y aún así me dijeron que yo molestaba. Cerré la caja con fuerza. Una rabia fría
empezó a recorrerme distinta al dolor de antes. No era tristeza, era claridad. No era una anciana inútil, no era una carga, no era una vieja que estorbaba. Yo era la mujer que los había sostenido todo ese tiempo, la que había cargado sobre sus hombros un pasado que ellos ahora pisoteaban. Me acerqué al espejo de cuerpo completo que tenía en una esquina, el mismo que aún conservaba una pequeña grieta en una esquina. Observé mi reflejo, las canas enmarcando mi rostro, las arrugas alrededor de los ojos, la piel marcada por el sol y los años. Pero mis ojos todavía tenían la misma firmeza de cuando decidí sacar a mi hijo adelante sola. Y entonces, en un susurro apenas audible, me dije a mí misma: ya no más. Ellos creían que yo no tenía nada, que no sabía nada, que solo era una mujer vieja, ignorante y sola. Y lo eran, pero también ignoraban algo mucho más grande, un secreto que llevaba años guardado, en silencio, observando, esperando, un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche casi no dormí. El techo de lámina parecía latir con cada pensamiento que cruzaba mi mente, como si la casa misma estuviera escuchando mi decisión. Afuera, el viento movía las ramas del viejo limonero y proyectaba sombras largas contra la pared. Eran las mismas sombras que había visto tantas veces cuando Luis era niño, y lloraba porque tenía miedo a la oscuridad. Yo le decía que no eran monstruos, solo árboles bailando con el aire. Y él confiaba en mí. ¡Qué ironía! Ahora, en la misma habitación, yo era la que debía enfrentar a los monstruos, pero esta vez los monstruos tenían nombres: desagradecimiento, soberbia, traición. Me levanté en silencio, con cuidado de no hacer crujir el piso, y caminé hacia el closet. Detrás de una hilera de vestidos viejos y blusas que ya casi no uso, empujé una tabla suelta en el fondo. Mis dedos recordaban exactamente el lugar. Siempre lo recordaban. Detrás de esa tabla, envuelto en una tela gruesa, estaba el sobre que nadie más en el mundo sabía que existía. Al sacarlo, sentí su peso. No era pesado por el papel, sino por los años que contenía. Lo abrí sobre la cama como quien abre un cofre lleno de recuerdos y verdades. Adentro había escrituras, contratos, documentos con sellos, firmas y nombres que jamás había pronunciado en voz alta frente a mi familia. Allí estaba Hotel Bahía Paraíso Puerto Vallarta, 2 pequeñas posadas en las afueras de Colima, 3 departamentos en renta en Zapopan. Todo a nombre de una empresa que fundé años atrás, con el apellido de mi difunto esposo y mi segundo nombre, Inversiones M. Hernández S.A. de C.V., un nombre que nadie relacionaba conmigo. Cuando mi esposo murió, heredé un terrenito olvidado a las orillas de la playa. Todos creyeron que lo vendí para sobrevivir, y sí vendí una parte lo suficiente para iniciar un pequeño negocio. Compré primero un cuarto que rentaba a turistas, luego 2, luego una casita, hasta que con el tiempo se convirtió en una posada modesta. Yo iba 1 o 2 veces al año, en silencio, sin decir nada. Mientras mis vecinos me veían barrer la banqueta y tender ropa al sol, yo firmaba contratos, hablaba con administradores, negociaba reparaciones y aprendía a invertir en bienes raíces sin que nadie sospechara nada. Guardaba cada peso que podía. Mientras otros se compraban cosas nuevas, yo seguía usando un mismo par de sandalias durante años. Comía lo que sembraba en mi pequeño patio. Remendaba la ropa en lugar de tirarla. No por mis hijos, no por ego, sino por una sola razón: seguridad. Porque en este mundo nadie te cuida más que tú mismo.
y ahora lo entendía aún mejor. Extendí todos los papeles sobre la cama y los miré uno por uno. El valor total de todo eso acumulado en años de silencio superaba los 50 millones de pesos, lo suficiente para darme una vida cómoda y también para enseñarle a mi hijo una lección que jamás olvidaría. Pensé en Carla diciendo que yo molestaba. Pensé en Luis guardando silencio. Pensé en ese viaje que habían planeado sin mí al mismo hotel que ahora figuraba en mis documentos como propiedad mía. Bahía Paraíso, mi hotel. Una sonrisa lenta, controlada, atravesó mi rostro. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de justicia. Me senté al borde de la cama y tomé mi celular. Tecleé un número que conocía de memoria, pero que casi nunca usaba. Bueno. Buenas noches, señor Ramírez, dije con tono firme. Soy la dueña del Hotel Bahía Paraíso. Hubo un segundo de silencio y luego una respuesta respetuosa. Buenas noches, doña Rosa. No esperaba su llamada a estas horas. ¿Ocurre algo? Sí, respondí. Necesito que prepare todo para nuestra llegada. Tendremos nuevos huéspedes muy especiales. ¿Sus familiares? Preguntó con cautela. Podría decirse, suspiré. Quiero que se respeten todas las nuevas tarifas. Todas, sin excepción. Y quiero que a mi llegada nadie los trate como huéspedes más importantes. Que se les dé exactamente lo que han pagado. Ni un peso más de cortesía. Ni un favor. Él comprendió al instante. Entiendo, señora. Colgué sin decir nada más. Luego marqué otro número, mi abogado. Doña Rosa contestó sorprendido. Pensé que estaba en Guadalajara. Lo estoy, respondí. Pero voy a necesitar que mañana temprano prepares un fideicomiso para mi casa. No quiero que nadie pueda venderla sin mi autorización. ¿Ni su hijo? Tragué saliva. Especialmente mi hijo. Del otro lado de la línea no hubo preguntas. Mañana estará todo listo, dijo simplemente. Colgué y por un momento sentí la mano temblarme. No por miedo, sino por arrepentimiento. No del castigo, sino de no haber tomado esas decisiones antes. Miré alrededor de mi cuarto, tan humilde, tan sencillo. Las paredes con pintura gastada, la colcha remendada, la imagen de la Virgen colgada sobre la cabecera. Yo sentada en una cama vieja, planeando algo que jamás imaginé que haría contra mi propia sangre. Perdóname, Dios, susurré, pero hoy me toca a mí defenderme. Esa noche, por primera vez en muchos años, encendí la pequeña televisión para escuchar algo que me hiciera compañía. Pero no presté atención a ninguna palabra. Mi mente estaba ya en Puerto Vallarta, en la entrada del hotel, en la cara de Carla, cuando descubriera la verdad. En el silencio de Luis, cuando por fin entendiera quién era realmente su madre. Cerca de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje en el celular. Era Carla. Doña Rosa, recuerde que el lunes nos vamos temprano. Por favor, no nos moleste esos días. Necesitamos estar tranquilos. Las palabras me parecieron hasta graciosas. Respondí en una sola línea. No se preocupen, tendrán toda la tranquilidad que desea. Apagué el celular y sonreí en la oscuridad. El reloj marcó las 4 de la mañana, cuando al fin cerré los ojos. Pero ya no era una anciana herida, intentando dormir entre recuerdos tristes. Ahora yo tenía un plan, y nadie iba a detenerlo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma, como esas mañanas en que el aire está quieto antes de que estalle una tormenta. Nadie en mi calle sospechaba lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Las vecinas me saludaban desde la acera, preguntaban por Luis, por los niños, por Carla. Yo respondía con la misma sonrisa de siempre, esa que aprendí a usar para esconder las heridas. Todo está bien, decía.
Ya usted sabe, la vida sigue. Pero dentro de mí cada paso seguía un plan. El domingo en la tarde decidí hacer algo que había evitado durante años, escuchar sin que lo supieran. Me acerqué a la puerta de la sala cuando ellos llegaron para dejar a los niños. Carla hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro, creyendo que yo estaba en el patio cuidando las plantas. «Ya está todo listo», decía sin bajar la voz. «Solo necesitamos que tu mamá firme los papeles. Es su casa, pero es muy grande para ella. Si la vendemos, pagamos las deudas y podemos mudarnos a algo mejor. Más bonito, más digno de nosotros». Hubo una pausa. Supuse que Luis estaba del otro lado de la llamada. «Sí sé que es tu mamá. Pero piensa en los niños, Luis. ¿No quieres darles algo mejor? Ella ni siquiera la disfruta. Siempre anda sola ahí. Ya ni sale. Además, seguro, hasta le hacemos un favor». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi casa. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde enterré a mi marido en oración. La casa donde aún colgaba el retrato descolorido de nuestra familia, convertida en su mente en una simple moneda de cambio. Cuando colgó el teléfono, dejé pasar unos segundos antes de entrar con la misma expresión tranquila de siempre. Carla estaba sentada revisando su bolsa de viaje con una sonrisa satisfecha. «¿Ya acomodaste todo para el viaje?», pregunté suavemente. «Sí», respondió sin mirarme. «Solo falta que Luis venga por nosotros mañana bien temprano». Asentí. «¡Qué bien!». Nada más. No dije ni una palabra sobre lo que había escuchado. No levanté la voz. No hice ninguna escena. No era necesario. Lo que iba a hacer no necesitaba gritos. Necesitaba precisión. Esa noche, cuando todos se fueron, tomé una libreta vieja y anoté cada cosa que debían saber, cada cambio, cada instrucción. Como cuando organizaba el inventario de la tiendita hace años. Primero mi casa ya no estaba en peligro. A la mañana siguiente firmé el fideicomiso con el abogado. Cada palabra legal, cada firma, cada sello fue como cerrar una puerta que ya nunca se volvería a abrir para ellos. Segundo, los papeles del hotel en Puerto Vallarta. Volví a revisar contratos, fechas, reservas. Ahí estaban los nombres de Luis, Carla y sus padres. Habitaciones de lujo, vista al mar, tarifas promocionales. Tercero, las nuevas condiciones. Llamé de nuevo al señor Ramírez. «Quiero que cambie su reserva a habitaciones estándar», le indiqué, sin vista directa al mar, las más alejadas del elevador. «¿Quiere que les notifiquemos?», preguntó con cautela. «Sí, hágalo por correo. Simplemente diga que debido a cambios administrativos, las habitaciones fueron modificadas y la tarifa ajustada». «¿Cuánto, señora?». Cerré los ojos un instante. «¿40% más?». Ningún tono de duda en su voz. «Entendido». Colgué. No me sentía orgullosa, tampoco me sentía culpable. Me sentía firme, como una pared que por años fue empujada, golpeada, subestimada, hasta que un día se cansó de ceder. El lunes llegó más rápido de lo que imaginé. A las 7 de la mañana tocaron la puerta. Luis llevaba un coche rentado. Carla lucía un vestido nuevo fresco, lleno de colores que jamás usaba cuando venía a mi casa. «Ya nos vamos, mamá», dijo él sin acercarse demasiado. «Solo venimos por los niños». «Buen viaje», respondí, sosteniendo la mirada de mi hijo. Carla me observó de arriba abajo. En sus ojos había desprecio y algo más, tal vez miedo, tal vez sospecha. «No se le vaya a ocurrir ir allá», dijo en tono burlón. «Es un hotel muy exclusivo. No creo que la dejen entrar». Yo solo sonreí. «¿Quién sabe?», respondí. «La vida da muchas vueltas». Ella soltó una pequeña risa. «Pues que dé las que quiera, pero lejos de nosotros».
Subieron al coche, cargaron las maletas y arrancaron sin mirar atrás. El ruido del motor alejándose fue como el punto final de un capítulo de mi vida. Entré a mi casa y caminé directo a mi cuarto. Saqué de debajo de la cama una pequeña maleta que tenía guardada desde hacía años. Comencé a llenarla con calma, vestidos sencillos, zapatos bajos, documentos importantes, el sobre que contenía toda mi otra vida. Mientras doblaba la ropa, me detuve frente al espejo una vez más. ¿Estás segura?, me pregunté en voz baja. Y la respuesta sin titubear salió de mi pecho. Más que nunca. Ese mismo día, mientras ellos abordaban su vuelo con vistas a playas y bebidas exóticas, yo compraba mi propio boleto. Mis manos no temblaron al escribir mi nombre completo. Rosa Hernández. No mamá, no suegra, no molestia, solo yo. Al caer la tarde, ya estaba en camino al aeropuerto. Observaba las luces de la ciudad a través de la ventana del taxi, las mismas calles por las que caminé toda mi vida sin que nadie supiera quién era realmente la mujer sentada en el asiento trasero. Cuando el avión comenzó a elevarse, apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos. En pocas horas volvería a ver el mar. Y esta vez no como invitada, ni como intrusa, sino como dueña. El calor de Puerto Vallarta me envolvió apenas crucé la puerta del aeropuerto. Era ese tipo de calor que se pega a la piel como un recuerdo que uno no puede sacudirse, mezclado con el olor a sal, a coco y a gasolina de los taxis que esperaban en fila. Ajusté el bolso sobre mi hombro y respiré hondo. Hacía años que no venía a este lugar, sin esconderme, sin fingir que solo era una visitante cualquiera. Esta vez el mar no me recibió como extraña. El chofer del hotel ya me esperaba. El señor Ramírez había sido muy claro en su instrucción: vehículo negro sin logotipo, conductor discreto. Subí en silencio, sin decir una palabra, durante casi todo el trayecto. A través de la ventana veía las palmeras los anuncios de hoteles turistas bronceados caminando de la mano y me preguntaba si alguna vez mi hijo habría sido así conmigo, caminando orgulloso a mi lado en algún lugar bonito, en lugar de esconderme como un secreto vergonzoso. El auto se detuvo frente a la entrada principal de Hotel Bahía Paraíso. Todo estaba intacto. Las puertas de cristal, el letrero dorado, el sonido suave de la fuente en el centro del vestíbulo. Todo seguía igual, excepto yo. El señor Ramírez me esperaba en la entrada. Hizo una leve inclinación de cabeza. «Bienvenida, doña Rosa», dijo con respeto. «Todo está en orden como usted pidió». Asentí. «Gracias. ¿Ya llegaron?» «Aún no, pero su vuelo aterriza en 30 minutos. El personal está advertido. Nadie hará ninguna excepción». Entré al lobby y caminé despacio, reconociendo cada detalle que yo misma había aprobado años atrás. Las plantas decorativas, las lámparas cálidas, los sillones de cuero, donde tantos huéspedes se habían sentado sin saber jamás quién era realmente la dueña de este lugar. Me detuve cerca de la recepción sin acercarme demasiado. Parecía cualquier mujer esperando a alguien, solo que llevaba el peso de toda una verdad encerrada en mi pecho. Pasaron 15 minutos, luego 20. De repente las puertas se abrieron bruscamente y un grupo conocido entró arrastrando maletas. Carla fue la primera en cruzar el umbral. Llevaba gafas de sol enormes y un vestido que gritaba lujo. Detrás venía Luis cargando 2 maletas, mirando todo con arrogancia, como si aquel lugar le perteneciera por derecho. Luego aparecieron sus padres maravillados. «Mira nada más», exclamó la madre de Carla. «Esto sí es un hotel, no como el de Cancún, donde fuimos la otra vez».
Cuando uno tiene buen gusto, lo nota, agregó el padre, ajustándose el reloj brillante en la muñeca. Y entonces, me vieron. Los ojos de Carla se abrieron como platos. ¿Pero qué demonios hace usted aquí?, gritó sin preocuparse por las personas alrededor. ¡Nos está siguiendo! Luis se quedó paralizado. Su rostro perdió color poco a poco. Mamá, ¿qué? Yo no dije nada, solo lo miré. Carla dio un paso hacia mí nerviosa, temblando apenas. ¿Quién la dejó entrar?, le preguntó al recepcionista. Esta mujer no estaba invitada. Es una intrusa. El recepcionista la miró con incomodidad, claramente consciente de quién era yo. Señora, por favor, mantenga la calma. No llamen seguridad, exigió Carla. Sáquenla de aquí, nos viene a arruinar las vacaciones. Las personas que estaban en el vestíbulo comenzaron a observar. Algunos huéspedes se detuvieron. Los murmullos empezaron a crecer. Luis seguía sin decir nada, ni para defenderme, ni para atacarme. Simplemente me observaba como si estuviera viendo a un fantasma. 2 guardias se acercaron. ¿Hay algún problema?, preguntó uno de ellos. Carla respiró con alivio, señalándome con el dedo. Sí, esa mujer está aquí sin permiso. Es mi suegra y quiere arruinarnos el viaje. Sáquenla. Los guardias me miraron. Esperaban mi reacción. Yo levanté ligeramente el mentón. Me disculpan, dije con voz clara y serena, pero yo no estoy aquí sin permiso. En ese instante apareció el señor Ramírez, el gerente del hotel, caminando con paso firme desde la oficina administrativa. Todos guardaron silencio cuando él se acercó. ¿Sucede algo?, doña Rosa preguntó con una leve inclinación de cabeza. Carla abrió la boca sin poder hablar. Luis dio un paso atrás. Doña Rosa, repitió Carla confundida. El gerente se giró hacia todo el personal y luego hacia ellos. Esta es la propietaria del Hotel Bahía Paraíso, anunció con voz fuerte. Todo lo que ocurre aquí está bajo su autorización. El silencio cayó como un bloque de cemento. La mandíbula de Carla tembló. Su madre dejó caer su bolso al suelo. El padre de Carla se quitó los lentes incrédulo. Dueña, susurró Luis. ¿Tú eres la dueña? Yo por fin hablé, mirándolo directamente a los ojos. Sí, hijo. La misma mujer que, según ustedes, molestaba. Carla comenzó a balbucear. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo va a ser la dueña una mujer que vive en...? Respeto, señora, interrumpió el gerente. Está hablando con la propietaria del establecimiento. Carla se llevó una mano al pecho como si fuera a desmayarse. Luis me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Mamá, yo no sabía... Negué lentamente con la cabeza. No, Luis. No sabías porque nunca te interesó saber nada de mí. Solo te importó lo que podías sacar de mí. Los guardias se quedaron quietos en su lugar sin saber si debían intervenir o no. El gerente rompió el incómodo momento. Señores, dijo dirigiéndose a Carla y su familia, si desean continuar con su hospedaje, pueden acercarse a recepción para finalizar su check-in bajo las nuevas tarifas y condiciones del hotel. ¿Nuevas tarifas?, preguntó el padre de Carla, alarmado. Así es, respondió con calma. A partir de esta semana, todas las tarifas se han ajustado. Carla me miró, comprendiendo lentamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Tú hiciste esto, susurró. Yo incliné ligeramente la cabeza. La vida da muchas vueltas, Carla. Ellos se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer, mientras el resto de los huéspedes miraban la escena como si fuera parte de un espectáculo. Yo por mi parte me sentí más liviana que nunca, porque por primera vez en muchos años ya no era invisible. El silencio dentro del lobby era tan espeso que parecía que podía cortarse con un cuchillo.
Los murmullos de los otros huéspedes se habían apagado por completo. Todos esperaban atentos, como si estuvieran presenciando el desenlace de una obra de teatro que no habían comprado, pero a la que ahora no podían dejar de mirar. Carla fue la primera en reaccionar. «Esto es una humillación», susurró apretando los dientes. «Nos has tendido una trampa». Su voz ya no tenía la misma altivez de antes. Ahora temblaba, no por miedo, sino por darse cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. «Nadie les tendió una trampa», respondí con calma. «Ustedes eligieron este lugar sin saber quién lo administraba. Ustedes eligieron excluirme. Yo solo elegí no seguir escondiéndome». Luis dio un paso hacia mí, pero se detuvo a medio camino. «Mamá, no era personal», dijo con una boca que parecía repetir una frase aprendida al instante. «Carla solo dijo que necesitábamos tiempo solos, que tu presencia…» Incomodaba, terminé por él. Sí, ya escuché esa palabra muchas veces. Pero dime algo, hijo. ¿Alguna vez te incomodó cuando yo pagaba tus estudios? ¿Te incomodó cuando cuidaba a tus hijos mientras ustedes salían? ¿Te incomodó cuando cocinaba para ustedes cada domingo? Luis cerró los ojos. Parecía un niño regañado, pero ya era un hombre adulto. Y los adultos también deben asumir consecuencias. El señor Ramírez intervino con voz profesional pero firme. «Disculpen, necesitamos continuar con el proceso. De lo contrario, otros huéspedes se verán afectados». Carla respiró hondo y volteó a ver a sus padres. Estaban pálidos, sudorosos, evitando contacto visual con cualquiera. «¿Cuánto va a costar?» Entonces, preguntó la madre por fin. Según el paquete, decía otra cantidad. El gerente deslizó una hoja impresa por el mostrador. Con los cambios administrativos, la tarifa aumentó. La cifra total para su estadía de 7 días es de… Hubo una pequeña pausa dramática. $400 más impuestos. El padre de Carla dio un paso atrás. «Eso es una locura», exclamó. «Este viaje nos iba a costar menos de la mitad». «Lamento informarle», respondió Ramírez sin emoción, «que los precios anteriores ya no están vigentes». Carla me miró directamente a los ojos. «¿Tú hiciste esto a propósito?». No respondí sin levantar la voz. «Yo cambié las reglas en mi casa, así como ustedes quisieron cambiar las reglas en la mía». Eso la dejó sin palabras. Luis me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Todos están mirando». Miré alrededor del lobby. Gente extraña, sí, pero por primera vez en años yo no me sentía avergonzada. «No los estoy haciendo nada», respondí. «Ustedes se lo hicieron solos». Un silencio incómodo cayó una vez más. El gerente habló. «Procedemos con el check-in o desean cancelar la estancia. Les recuerdo que las cancelaciones fuera de plazo no son reembolsables». Carla tragó saliva. Miró a su padre. Él negó con la cabeza. Miró a su madre. Ella frunció los labios. Luis susurró: «No podemos perder tanto dinero». Y finalmente Carla asintió. «Procedan», dijo con voz apagada. Le entregaron las llaves de 2 habitaciones estándar, no la suite frente al mar que soñaban, no el lujo que presumieron ante sus amigos, solo un cuarto sencillo sin vista, lejos del elevador. Cuando el Botones tomó sus maletas, caminaron en silencio hacia el ascensor. Nadie habló, ni siquiera Carla. Yo me quedé en el lobby un momento más. El gerente se acercó. ¿Se encuentra bien, doña Rosa? Sí, respondí. Ahora sí. Esa primera noche me quedé en una habitación privada del área administrativa. Un espacio discreto que muy pocos conocían. Desde mi ventana se veía el mar, pero esa noche no quise abrir las cortinas. Preferí mirar mi propio reflejo. Una mujer distinta a la de hace unas semanas. Una mujer que había sido ignorada, sí,
pero que ahora había decidido recuperar su voz. A la mañana siguiente bajé temprano al comedor. Los clientes hablaban, reían, pedían café. Yo caminaba como cualquier huésped, pero el personal sabía quién era. Lo notaba en la forma en que me saludaban, en cómo inclinaban la cabeza levemente. De pronto vi a Carla, sentada en una mesa al fondo, sin maquillaje, con el cabello recogido sin cuidado. Tenía aspecto cansado, derrotado. Luis estaba frente a ella con la mirada clavada en su plato. Sus padres no estaban allí. Carla me vio acercarme y por un segundo pensé que explotaría, que gritaría. Pero no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Rosa», dijo en un tono que jamás había usado conmigo yo. «Estoy muy avergonzada». Asentí sin sentarme. «Es la primera vez que te escucho decir eso. Y debería haberlo dicho hace mucho tiempo», agregó. «Fui cruel con usted, lo admito. No supe verla». Luis levantó el rostro llorando en silencio. «Mamá, perdóname», dijo. «Yo permití que te faltaran al respeto. Fui débil, cobarde». No respondí enseguida, solo los observé. La verdad, comencé después de un largo silencio, es que durante años pensé que yo estaba mal, que realmente molestaba, que estorbaba, que sobraba en sus vidas. Hoy me doy cuenta de que solo estaba rodeada de personas que olvidaron quién era yo. Sus hombros temblaron. Este viaje continué iba a ser su premio y terminó siendo su espejo. Carla tomó mi mano con cuidado, como si temiera que la rechazara. «¿Hay algo que podamos hacer?», respiré profundo. «Sí, empiecen por respetarse. Después, tal vez puedan comenzar a respetarme a mí». Me levanté dejando la mesa en silencio. Esa mañana caminé hasta la orilla del mar. Sentí la arena bajo mis pies, el agua fría tocando mis tobillos. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Tal vez no había destruido a nadie, pero sí había despertado algo que llevaba años dormido. Los últimos 2 días en el hotel pasaron de una forma extrañamente serena. No porque todo estuviera bien, sino porque el ambiente había cambiado. Algo dentro de ellos se había roto, y algo dentro de mí por fin había sanado. Luis ya no caminaba con la cabeza en alto. Sus pasos eran más lentos, más pesados. Ya no hablaba en voz alta por el teléfono. Ya no presumía nada. Solo observaba en silencio, como si estuviera intentando entender en qué momento exacto perdió a la mujer que más lo había amado. Carla, por su parte, había dejado de maquillarse, de arreglarse, de tomarse fotos. Pasaba horas sentada frente al mar. No lloraba, simplemente miraba el horizonte, como si estuviera viendo por primera vez en su vida algo más grande que ella misma. No volvieron a hablarme durante 2 días. Yo tampoco los busqué. Era necesario ese silencio, como cuando una ciudad queda en ruinas, pero el polvo debe asentarse antes de empezar a reconstruir. La mañana del día de salida, bajé temprano a la recepción. Me senté en uno de los sillones del lobby con una taza de café entre las manos. Observé a la gente entrar y salir, maletas rodando, risas nerviosas, abrazos de despedida. Entonces los vi acercarse. Luis empujaba el carrito con las maletas. Carla caminaba a su lado. Detrás venían sus padres, mucho más callados que cuando llegaron. El gerente les entregó el recibo final. Luis lo tomó, miró el número, tragó saliva. Carla cerró los ojos, como si esa cifra fuera una confirmación definitiva de todo lo que habían perdido. Sin protestar, sin reclamar, pagaron. Después de hacerlo, se giraron hacia mí. Luis se acercó despacio. «Mamá, gracias por no humillarnos más», dijo con la voz quebrada. «Lo merecíamos.
Pero tú pudiste haber sido mucho más dura. Lo miré durante unos segundos interminables. Sí pude, respondí. Pero entendí algo muy importante. No vine a este mundo para destruir a nadie. Vine para que me respeten y para respetarme. Carla dio un paso al frente. Yo no vengo a pedirle nada, dijo. No merezco pedirle nada. Solo necesitaba decirle que ahora entiendo todo el daño que le hice. Me enseñaron mal lo que era el poder, lo que era la superioridad. Y hoy entendí que ninguna joya, ningún viaje y ningún hotel vale más que una madre digna. Sus palabras no eran perfectas, pero eran sinceras. Luis bajó la cabeza. Cuando vuelva a casa, añadió, quiero empezar de nuevo, sin exigencias, sin burlas. Si algún día me vuelve a abrir la puerta, quiero ganármelo. Sentí un nudo en el pecho. Pero no de debilidad. ¿De verdad? El perdón, les dije con tono firme pero suave, no es un regalo, es un proceso, y ustedes apenas dieron el primer paso. Ambos asintieron. Lo sabemos, dijeron al mismo tiempo. Me acerqué a ellos y abracé a mi hijo. No con la desesperación de una madre que teme perder, sino con la decisión de una mujer que entiende su valor. Luego miré a Carla. Quizás un día también te abrace, pero primero quiero verte ser la mujer que dices que quieres ser. Ella no discutió. Solo asintió con lágrimas cayendo por su rostro. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida del hotel. Ya no como una familia orgullosa, sino como personas que recién empezaban a comprenderse. Yo me quedé en el lobby, viendo cómo el sol entraba por los cristales pintando el piso de dorado. Y en ese momento supe algo con total claridad. A veces la venganza más poderosa no es el castigo, es la enseñanza, es la dignidad recuperada, es el respeto por uno mismo. No se trató de humillar a mi hijo ni de destruir a mi nuera. Se trató de que entendieran que yo nunca fui una molestia. Que fui, soy y siempre seré una mujer con valor. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir pequeño hasta que decidiste levantarte? ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy? Déjamelo en los comentarios. Tu historia también importa. Tu voz también merece ser escuchada. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Aquí estamos creando una comunidad de personas que ya no aceptan ser invisibles. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.